Good evening. Buenas noches y bienvenidos al Regreso a Casa. Yo soy Marcos Groday, el anfitrión de este programa. Este es nuestro programa de línea abierta en el cual invito de regreso a un antiguo invitado. De hecho, este invitado nos visita por cuarta vez. Nos ha visitado 2 veces en el programa regular y 1 vez en la mesa redonda. Es uno de nuestros invitados favoritos, el diácono Alex Jones, ex pastor pentecostal y ahora diácono comprometido con la evangelización. Vamos a hablar de todo eso en un momento, pero quiero recordarles que ustedes son parte importante de este programa, así que si quieren llamarnos, puede que quieran empezar inmediatamente a poner en fila sus llamadas y mensajes electrónicos, porque sé que muchas personas van a querer hacerle preguntas al diácono Jones. El número de teléfono es 1-800-221-9460 y fuera de Estados Unidos pueden llamar al 205-271-2980 o nos pueden escribir a journeyhome@ewtn.com. Diácono Alex, bienvenido nuevamente al Regreso a Casa. Gracias, Marcus, es un gusto estar aquí nuevamente por cuarta vez. Es la cuarta vez, usted ya tiene experiencia entonces. Creo que antes yo le estaba preguntando, antes de pedirle que contara su historia acerca de que usted sigue viajando mucho y hablando en nombre del Señor, ¿cierto? Muchas misiones, muchas conferencias y televisión. Maravilloso. Y en una hora de televisión puede llegar a muchas personas. Así es, sí. Eso es lo bueno. De ser posible, me gustaría enviar saludos a las personas que nos están viendo, en especial a la familia Fucar en Australia. Nos trataron muy bien a mí y a mi esposa cuando estuvimos de invitados en su hogar. Muy bien, muy bien. Lo que usualmente hago en este episodio es, apenas recibimos muchas llamadas telefónicas y mensajes electrónicos. Muy bien. Quiero que le hagan preguntas a usted. Yo le voy a ceder la palabra, pero empecemos recordándole a la audiencia un poquito acerca de lo que lo trajo usted a la Iglesia Católica. Me crié como pentecostal y durante 59 años fui pentecostal. De esos 59 años, durante 25 de ellos serví como pastor de 2 parroquias. Una de ellas era la iglesia pentecostal más antigua del estado de Michigan. Y la segunda es la que yo fundé, la iglesia cristiana Maranatha. Fui pastor de ella durante 18 años y fue algo muy bueno, verdaderamente lo disfruté. Yo no estaba buscando la verdad, yo sentía que yo tenía la verdad. Yo no estaba buscando a la iglesia católica, no estaba buscando otra cosa sino jubilarme, porque serví durante muchos años. Pero fue mediante un estudio bíblico que yo le había presentado como un desafío para mi pueblo, en el cual nos retrocedimos en la historia y estudiábamos a la iglesia cristiana primitiva, la forma en que rendía alabanza, y cuando retrocedimos en la historia encontramos a los padres de la iglesia, y al leer a los padres de la iglesia lentamente, muy lentamente, empecé a abrir los ojos acerca de lo que le había sucedido a la iglesia. No había desaparecido después de morir el último apóstol, no había cometido apostasía de las enseñanzas de los apóstoles, sino que había crecido, y su entendimiento de su propio mensaje había crecido, al igual que su entendimiento de su visión sobre esta tierra. Y al haber descubierto eso, empezó mi camino. 2 años después vine a la iglesia junto con 54 miembros de mi congregación. Eso siempre me asombra. Para la audiencia, yo trabajo con la Red Internacional de Regreso a Casa. La razón de nuestra existencia es ayudar a los clérigos que se encuentran de regreso a casa, a la iglesia, a causa de los temas que surgen por la conversión del clérigo. Tenemos el matrimonio, tenemos a los hijos, tenemos a las conexiones, tenemos vocaciones y todo eso, pero raramente vemos clérigos que son capaces de traer con ellos a su congregación o parte de ella. En este momento estamos viendo que los anglicanos están abriendo la puerta para eso, pero ni siquiera muchos de ellos están viniendo. Vemos que sucede así. Háblenos un poquito acerca de cuán difícil es. Cuando usted estaba estudiando los primeros padres de la iglesia, las personas de la congregación que tenían su propia formación, ellos no siempre tienen la oportunidad de leer los libros, ellos no siempre leen lo mismo que uno. Por eso a menudo es difícil para los clérigos que están de regreso a casa comunicarle eso a su congregación, a su esposa, a sus hijos. Fue difícil. Pero me di cuenta que para entender estas verdades en la forma en que yo llegué a entenderlas, y para entender el vínculo de la iglesia con los padres de la iglesia y el subsecuente desarrollo de la iglesia, a pesar que yo entendía eso, mi congregación tenía que escucharlo, incluso si elegían no seguirme o no estar de acuerdo conmigo. Así que les pedí permiso.
puedo compartir con ustedes lo que yo he aprendido. Y me dieron permiso. Así que durante alrededor de 6 meses enseñé acerca de la iglesia, enseñé acerca del desarrollo de la historia, enseñé acerca de la Virgen, enseñé acerca de la autoridad papal, enseñé acerca de la liturgia, enseñé acerca de la Virgen, enseñé acerca del purgatorio, enseñé acerca de la Virgen. La Virgen fue un gran problema para nosotros. Seguro, claro, por supuesto, por supuesto. Usted ha sido católico ya durante 9 años y diácono. Sé que en los programas anteriores ya hemos hablado sobre ciertos temas. Y sé que si la gente tiene una pregunta, yo puedo revisar las grabaciones, pero me he dado cuenta de una cosa según mi propia experiencia y también con otros clérigos. Uno recién empieza a descubrir lo que verdaderamente significa ser católico después de haber estado en la iglesia durante un tiempo. Toma tiempo, uno no puede volverse católico en 8 meses. Por más bueno que sea nuestro programa de catecumenado, no es posible comprender la profundidad de la fe en 8 meses. Demora años después de familiarizarse, después de poner en práctica lo que aceptamos por medio de la fe. Primero decimos, si la iglesia lo cree, yo también lo creo, aunque verdaderamente no lo entiendo, lo creo. Y con el paso del tiempo uno empieza a entender las enseñanzas de la iglesia y se vuelven incluso más hermosas. Muchas personas me han preguntado después de los escándalos sacerdotales de los últimos años, ¿no se arrepiente de haberse convertido? Yo les contesto que no. Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría sin pensarlo. Porque ahora entiendo. Es fenomenal cuánto estoy entendiendo y cómo ha aumentado mi fe y el amor de Jesús y de su iglesia y el amor del pueblo. Me deja asombrado la universalidad de su iglesia y su diversidad. Poder viajar por todo el mundo y poder ver catolicismo en el África, catolicismo en Australia, catolicismo en las islas, catolicismo en América, catolicismo en Canadá. Es simplemente un gran privilegio poder ver cuán vasta es la iglesia. Usted mencionó el África. Sí. ¿Ha visitado? 4 veces. Porque siempre escuchamos que hay un crecimiento explosivo. Tengo que contarles lo siguiente, y trataré de contarlo de la forma más breve posible. El arzobispo Ciprián me invitó a ir a Uganda para el Día de los Mártires. Me parece que fue hace 2 años. El Día de los Mártires. El 3 de junio. Y me pidió que contase mi historia ante una audiencia de más de 1 millón de personas. La gente vino de millas a la redonda, a pie. Algunos de 30 millas, otros 40, otros 100, a pie. Y cuando llegaron ahí no había dónde ponerlos porque era más de 1 millón de personas. Así que se quedaron sentados al aire libre. Y esa noche hubo lluvias torrenciales. Llovía sobre la gente. Estaban empapados. No había dónde ir, solo podían quedarse sentados donde estaban sobre la tierra. ¿Y sabe qué hicieron, Marcus? Se pusieron a cantar. Podríamos escucharlos toda la noche cantando, rezando, alabando a Dios. Verdadera y genuinamente aman al Señor. Y me di cuenta de algo. Si uno quiere ver a la iglesia más rica, vengan a Estados Unidos, porque Dios nos ha bendecido con prosperidad en esta nación. Si quieren ver una iglesia ortodoxa, vayan a Roma. Si quieren ver la alegría de la alabanza, vayan al África. Ahí bailan y cantan y alaban a Dios y aman su iglesia, aman al Santo Padre, aman a la Santísima Virgen, aman todo lo que tiene que ver con la iglesia. Más de 100 millones de católicos africanos y va en aumento. Ustedes está comprometido con la evangelización. Eso es lo que usted hace, es un diácono de evangelización. Y a veces cuando pienso sobre la historia de la evangelización, en la historia de la iglesia, es como tratar de apretar un globo de agua. Cuando tenemos un globo de agua y lo apretamos, la otra parte sale por acá. Y si tratamos de empujar ese lado, ese otro lado sale. Y cuando la Reforma Protestante apretó por este lado, Nuestra Señora de Guadalupe salió por acá. Estamos viendo diferentes países del mundo donde hay una fe muy fuerte. Y ahora estamos viendo cómo surge en el África. Y en Sudamérica y en Asia. Y es bueno escuchar acerca de Sudamérica porque no escuchamos buenas historias acerca de Sudamérica con frecuencia. Sí, la iglesia está creciendo. Yo sé que hay un problema en Brasil con los pentecostales. Pero en otras áreas de Sudamérica la iglesia va en crecimiento. ¿Qué tipo de mensaje le puede dar a nuestra audiencia para que ayuden a la iglesia a crecer en donde ellos viven?
sobre la evangelización. ¿Qué pueden hacer nuestros televidentes para la evangelización? Muchos católicos no entienden bien la evangelización. Para ellos es equivalente a la evangelización protestante, lo cual ellos ven en la televisión y después dicen, yo no soy así, yo no voy a hacer eso. O lo consideran equivalente a ir de puerta en puerta como si fueran los que hacen el censo o toman encuestas. Pero en realidad la evangelización siempre ha sido parte de la razón de existir de la iglesia. Nosotros existimos para evangelizar. Hay tres formas en las que podemos evangelizar. Primero, evangelizamos mediante nuestra forma de vida, al vivir una vida de amor cristiano y de santidad. Segundo, evangelizamos al extenderles la mano a los demás mediante obras de misericordia y al ayudar a aquellos que son necesitados, obras de caridad. Tercero, evangelizamos cuando simplemente comunicamos nuestra fe, lo que significa nuestra fe para nosotros, que nuestra iglesia, que nuestra alabanza, que nuestras convicciones sean fuente de consuelo para nosotros, que nos ayuden a pasar por nuestras dificultades y tribulaciones. Solo esas tres cosas y la fe empieza a crecer. Quiero mencionar otro tema, porque veo que ya estamos recibiendo varios mensajes electrónicos, pero quiero dejarlos para después porque quiero asegurarme de hablar sobre un par de temas. Sé que hubo otra cosa que no solamente le abrió el corazón hacia la iglesia, como usted mencionó hace un momento, sino que continúa siendo algo importante para usted, el estudio de la liturgia. Sí, la encuentro fascinante. ¿Cómo llegamos a dónde nos encontramos ahora en nuestra liturgia? ¿Cómo fue formada? La empecé a estudiar a comienzo de mi conversión. Retrocedí en la historia y examiné la forma en la que se empezó a desarrollar la liturgia en la iglesia primitiva. Pero yo quería saber todo acerca de cómo se desarrolló hasta su estado presente. Y no solamente la liturgia occidental, sino también la liturgia oriental. Me pareció fascinante que en nuestra adoración está encapsulado el sacrificio de Jesucristo con la prédica, la lectura y con los sacramentos. Me pareció simplemente asombroso que podamos recibir la gracia y que Cristo esté presente. Hace 2 domingos yo estaba predicando y le estaba contando a la congregación que incluso los colores que usamos tienen significado. Ahora estamos en tiempo ordinario, lo cual quiere decir que es momento de crecer, que es momento de aprender, que es tiempo de escuchar la sabiduría de Dios. Así que este otoño empezaré a estudiar la liturgia más a fondo en el seminario de San Cirilo y San Metodio en Orchard Lake. Recibí una beca de 2 años. Me parece maravilloso, fantástico, genial. Es un seminario fantástico. Le voy a pedir que se quite el sombrero de católico por un momento y que trate de recordar lo que usted solía pensar cuando era predicador pentecostal. Cuando usted leía las palabras, Jesús dijo, sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes, pues sin mí ustedes no pueden hacer nada. Cuando usted le hablaba a su congregación acerca de lo que significa asegurarse de estar unidos a Jesús, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Seguir unido a Jesús dentro de su perspectiva pentecostal, ¿qué significaba? Desde la perspectiva pentecostal, ¿cómo podía ayudar a una persona a entender lo que significa seguir unido a Jesús y la forma en que Él podía ayudarle a uno a vivir la vida? Para nosotros como pentecostales, seguir unidos a Jesús simplemente significaba ser obedientes a Él, seguir sus palabras, sus mandamientos. Bien. De esa forma uno seguía unido a Él. Sí. Y Él a nosotros. Y mediante esa relación podemos tener éxito en nuestro camino espiritual, vencer las tentaciones, dar a conocer la palabra, anunciar la palabra. Pero básicamente como pentecostales, seguir unidos al Señor siempre significaba obedecerlo. El tema de la obediencia a su palabra, de seguirlo y de pedirle gracia y recibir el poder del Espíritu Santo. Desde una perspectiva católica, eso está vinculado con la liturgia. Como católicos seguimos unidos a Él como pueblo de Dios. Somos parte de la iglesia mediante el bautismo. Eso nos incorpora a la iglesia. Esa relación se fomenta mediante la catequesis. Cuando pecamos, somos renovados mediante el sacramento de la reconciliación. Y al ser parte del cuerpo mediante nuestro bautismo, crecemos cuando escuchamos, cuando se nos presenta un desafío, cuando recibimos los sacramentos, cuando recibimos la Eucaristía. Seguimos unidos a Él y Él a nosotros. Y en ese mismo sentido estamos siendo transformados por el poder que recibimos. No solamente al escuchar la palabra de Dios, sino también mediante la Eucaristía. Nos transforma. Creo que la importancia de la liturgia, la importancia de los sacramentos,
No juzgo a aquellos que están fuera de la iglesia, no me corresponde. Yo quiero que ellos tengan los sacramentos. Y por eso yo quería tenerlo todo, yo lo quería todo. Yo lo entendí, yo quería ser parte de ello. Si mirase hacia el pasado, ¿qué les diría a sus amigos pentecostales? Supongo que habrá tenido por lo menos un amigo pentecostal que no aprobaba lo que usted estaba haciendo. Tenía 4. Bien. ¿Cuál fue el problema más grande para ellos cuando usted se volvió católico? Pienso que el haber dejado la tradición dentro de la cual yo había nacido, haber dejado la fe de nuestros padres y haberme cambiado algo que era completamente desconocido para nosotros, sobre lo cual no sabíamos nada y que tampoco teníamos interés en conocer. Como afroamericano era la religión del hombre blanco. Yo me preguntaba si eso había sido un problema. Claro que sí, así es. Era la religión del hombre blanco. Nosotros teníamos nuestra propia religión y nos sentíamos cómodos con ella. Era culturalmente satisfactoria para nosotros. ¿Por qué abandonarla cuando teníamos tanta libertad? En el otro lado no había nada. Y no nos iban a tratar de forma justa. Y todos esos disparates, la gimnasia católica, ponerse de pie, arrodillarse, hacer genuflexión, todo eso, algo tan necesario, todas esas tradiciones que vas a tener que seguir. ¿Por qué quieres hacer eso? Ese fue el problema más grande. Porque vas a dejar la libertad y tu legado cultural para cambiarte a este otro lado que es totalmente desconocido. No quiero señalar con el dedo a la comunidad negra. Recuerden el dicho, cuando señalas a alguien con el dedo, te estás señalando a ti mismo con los otros 3. Porque estoy seguro que las comunidades negras se sienten de forma similar. Dicen, esta es nuestra tradición. Pero es algo artificial. Usted entiende, usted solía ser protestante. Así es. Así que usted entiende que la hora donde hay mayor segregación es a las 11 de la mañana los días domingo. No importa si uno es católico o protestante. Culturalmente nos gusta estar con nuestro propio rebaño. Cierto. Y yo me salí del rebaño. Cierto, estoy de acuerdo. Pero por debajo de eso, no vemos la idea de que estamos creando una tradición que se amolda a nosotros. Así sea en la comunidad negra o en una comunidad étnica o lo que sea. No estamos practicando la religión que Dios nos dio. Estamos creando una religión en la que nos sintamos cómodos y en donde podamos ser libres. La forma en que nosotros solíamos razonar era que nosotros no habíamos creado el mundo de esa forma. Las cosas simplemente eran así. Así eran las cosas. Así que teníamos que aprender a funcionar dentro de sus estructuras y dentro de sus sutilezas y sus exigencias. Así que eso es lo que hacíamos. Creamos nuestra propia iglesia, porque muy a menudo no se nos permitía rendir alabanza junto con los blancos. Y por lo tanto nos vimos obligados a formar nuestras propias iglesias. Y las iglesias que formamos se convirtieron en algo nuestro. Y salirme de eso e incorporarme a otra institución era algo casi impensable. Tiene mucho sentido. Solo puedo decir que el problema somos nosotros. Nosotros los blancos lo hicimos así. Aquí en Estados Unidos, pero incluso la iglesia. No quiero decir la iglesia, sino nosotros dentro de la iglesia. No hemos vivido el mensaje del Evangelio con aquellos que son diferentes a nosotros, tal y como estamos llamados a hacerlo. Marcus, como bien sabe usted, la sociedad coloca mucha presión sobre las personas de fe. Es una presión a moldarse a las normas de la sociedad. De manera que aunque la Iglesia Católica en su enseñanza formal no estaba de acuerdo con la esclavitud y condenaba la esclavitud en sus enseñanzas formales, no obstante, en la realidad, a nivel de sociedad, se volvió parte del problema de la esclavitud. Es simplemente parte de la naturaleza que la sociedad coloca presión sobre las personas de fe. Y a menudo las personas de fe se amoldan. No recuerdo cuándo aprendí la siguiente frase, pero me gustaría recordarlo, porque hasta el día de hoy creo que es una de las frases más importantes que hay. De no ser por la gracia de Dios, así estaría yo. Creo que nos ayuda a entender cómo vivía el amor de Jesús por el prójimo. Cuando vemos el peor criminal, de no ser por la gracia de Dios, así estaría yo. ¿Cierto? Claro que sí, claro que sí.
Cuando respondemos a la gracia de Dios, porque todo hombre tiene libre albedrío, y cuando Dios nos da su gracia y nosotros respondemos a esa gracia, eso nos impide hacer muchas cosas malas. Pero también tenemos la libertad de no responder a la gracia de Dios. Así como tengo la libertad de no responder a llegar a entender la fe plena dentro de la Iglesia Católica. Yo tuve la libertad de decir que no. De hecho, mi esposa me dijo, di que no. Pero yo dije que sí. Así que tenemos que responder a la gracia de Dios mediante nuestro libre albedrío. Newman, en muchos de sus escritos, en especial sus cartas, cuando salía a escribirle a los anglicanos que tenían dificultades en el regreso, a veces les decía, no permitas que este momento de gracia te pase por al lado. Y a veces Dios nos abre los ojos, pero al igual que San Pedro, cuando caminó sobre el agua, nos distraemos. Claro que sí. De verdad, porque como en el caso suyo, usted tuvo que enfrentar tensiones a causa de personas que lo criticaron. Esas personas no querían que usted dijera que sí, pero fue un momento de gracia. Reconocí que tuve que ponerme en movimiento y actuar con rapidez. Si en aquel momento yo no me hubiera puesto en movimiento, si hubiera titubeado, hubiera sido algo mortal. Pero sentí el impulso de venir acá, como una invitación, y respondí. Tenemos un mensaje electrónico, es Geraldine de Ohio. Diácono Alex, ¿alguna vez consideró hacerse sacerdote católico? Pues usted es un predicador muy bueno y una persona muy espiritual. Que Dios lo bendiga, Geraldine. Geraldine, que el Señor te bendiga. Sí, pensé en hacerme sacerdote. De hecho, se lo pedí al obispo de mi arquidiócesis 2 veces. El obispo me dijo que no. Bueno, no me dijo que no. Los católicos hablan un idioma completamente diferente. No me dijo que no. Si hubiera sido yo hubiera dicho que no. No me dijo que no. Simplemente me dijo, típicamente los hombres casados sirven al Señor en el diaconado. Yo le dije, muy bien, pero yo quiero ser sacerdote. Y la segunda vez, típicamente los hombres casados sirven al Señor en el diaconado. Entonces me dije a mí mismo, me está diciendo que no. Así que le dije, está bien, está bien. Si Dios hubiera querido que yo fuera sacerdote, yo sería sacerdote. Esta es su iglesia, por eso estoy aquí. Es la iglesia de Dios. Así es. Sí, si Él quisiera que yo fuera sacerdote, entonces me habría abierto las puertas. Porque irónicamente uno de los pastores que vino a la iglesia conmigo, otro pastor de otra diócesis, es sacerdote, con esposa y 3 hijos. Y hoy en día él es párroco de una pequeña parroquia rural en la diócesis de Lansing. Así que mientras que mi ordinario dijo que no, el ordinario de él dijo que sí. Pero eso es parte de llegar a aprender el entendimiento católico del llamado versus nuestro entendimiento del llamado. Porque en el mundo protestante el entendimiento era, estoy escuchando el llamado de Dios, quiero una confirmación, pero no obstante estoy escuchando el llamado de Dios. En tanto que la Iglesia Católica, la comunidad está involucrada. Tiene que ser reconocido por los demás. Sí, sí. Nos escribe Jonathan desde Oklahoma. Hola Marcus y Diácono. Diácono, ¿cómo interpretaba el propósito y el uso del don de lenguas en la iglesia cuando era pentecostal, a diferencia del propósito y el uso del don de lenguas desde una perspectiva católica? Gracias, Jonathan. Bueno, pensábamos que el don de lenguas es un don, y lo es. Como católico diría que el don de lenguas existe hoy en día. De hecho, cuando entré a la iglesia católica me causó asombro encontrar católicos que tienen el don de lenguas. Me dije, es imposible, yo vine a la iglesia católica a rezar. Pero hay personas que expresan su amor a Dios y tienen el don de lenguas. Es maravilloso. Y San Pablo dice en las Escrituras que el Espíritu Santo concede carismas. Y uno de esos carismas es el don de lenguas. Cierto, cierto. Y él habló acerca de desear la profecía y el don de lenguas, pero que debe hacerse decentemente y en orden. Así que tenemos un equilibrio. Como presbiterianos nos enfocamos solamente en la parte que dice decentemente y en orden. Eran algo rígidos. Exactamente. Nosotros pensábamos de esa forma. Y luego la congregación del otro lado de la calle no tenía orden ni nada. Pero en la iglesia miramos las enseñanzas de la iglesia y tratamos de mantener ese equilibrio. Hay equilibrio. Cuando he ido a conferencias carismáticas, las personas más devotas a la fe católica son los carismáticos.
Me dejó sorprendido. La fidelidad a la iglesia, la fidelidad a su parroquia, la fidelidad a su sacerdote. Es simplemente maravilloso. Así que los que creen que sí se vuelven carismáticos van a recibir el don de lenguas y eso los va a llevar a otro mundo, no es así. Desarrollan una devoción muy profunda por la iglesia y por la Virgen. Quiero decir que es posible. Usualmente, pero es posible. Es posible porque esa es la decencia y el orden, la liturgia es eso. Pasó en la época de San Pablo, por eso tenemos la primera carta a los Corintios 14. Exactamente, muy cierto. Tenemos una llamada, es Ann desde California. Hola Ann, ¿cuál es su pregunta? Hola, bienvenido a casa, diácono. Gracias. Es maravilloso. Mi pregunta tiene que ver con el Evangelio según San Lucas, cuando el Espíritu Santo cubre a la Virgen y se convierte en su esposo, y por lo tanto la santifica con los dones del Espíritu Santo al grado más alto. Y tomando en cuenta la relación estrecha y única que la Virgen tenía con el Espíritu Santo, mi pregunta es la siguiente. ¿No sería ella el ser humano mortal más pentecostal en la Biblia? Y también, a causa de ello, ¿pueden los pentecostales tomarla como ejemplo? Gracias. ¡Qué pregunta tan maravillosa! A mí me gusta hacer pensar a la gente, y a donde quiera que voy yo les digo, ¿sabían que la iglesia pentecostal original es la iglesia católica? Adivinen quién estaba en el aposento alto con los apóstoles y los 120. La Virgen María. Ella era la única presente que tenía experiencia con el Espíritu Santo. Y a veces cuando predico y enseño, me gusta decir que tal vez durante su segundo día de oración, Santo Tomás empezó a sentir un ligero sentimiento, pero la Virgen le dijo, eso no es, sigue rezando, Tomás. Porque la Virgen no solamente estaba llena del Espíritu Santo, y fue la Madre de Dios. Si los pentecostales tuvieran tan solo una pequeña idea de quién es ella, la aceptarían inmediatamente. ¿Saben cómo me fue posible hablarle a mi congregación y guiarlos hacia la iglesia y superar el tema de la Virgen? En las iglesias afroamericanas tenemos lo que usualmente llamamos madres de la iglesia o una madre de la iglesia. Se trata de una mujer mayor que usualmente es viuda, quien ha vivido la vida y quien ha sido devota durante la vida, quien ha pasado por dolor y sufrimiento y durante el curso de su vida ha acumulado sabiduría y tiene una espiritualidad profunda. Así que la gente de la iglesia cuando tiene problemas acude a ella y le dice, Madre, necesito que rece conmigo, necesito que rece por mí, mi esposo no se está portando bien o mis hijos están fuera de control o tengo tal condición y necesito oración. No venían a buscarme a mí como pastor todo el tiempo, acudían a la madre de la iglesia y le decían, Madre, por favor rece por mí, porque reconocían su experiencia y su santidad y el poder de su oración. Así que yo le decía a mi congregación, la Virgen es la gran madre. Es la madre de la iglesia entera, de todos los cristianos. Y eso tenía efecto. ¿Entendían? Muy buena pregunta. Gracias por su pregunta. En un momento vamos a hacer una pausa, pero antes de hacerla, me pregunto si parte del problema es que palabras como pentecostal y carismático con P mayúscula y con C mayúscula conllevan una connotación que nos distrae de reconocer lo que significa el Espíritu Santo pleno, de ser plenos discípulos de Jesucristo dispuestos a recibir lo que nos quiera dar el Espíritu Santo. Cuando utilizamos la P y la C mayúsculas estamos instituyendo una tradición. Sí. La tradición pentecostal se convierte en una tradición y para muchas iglesias protestantes parte de su tradición es no tener tradición. Así que cuando escribimos un nombre con mayúscula inicial le damos a ese nombre el poder de convertirse en tradición. Los bautistas existe una tradición bautista. Y no hay una sola tradición pentecostal con P mayúscula, hay muchas, hay muchos diferentes movimientos carismáticos. Hay como 30,000. Así es. Hagamos una pausa. Regresaremos para atender más a sus preguntas por teléfono y por correo electrónico para el diácono Jones. Nos vemos en breve.
Bienvenidos nuevamente al Regreso a Casa. Este es nuestro programa de línea abierta, así que sus llamadas telefónicas y mensajes electrónicos son parte esencial del programa. Sigan llamándonos, sigan escribiéndonos. El invitado de esta noche es el diácono Alex Jones. Tiene muchas cosas que contarnos, pero seguiremos aceptando sus mensajes electrónicos. Esto nos dará muchas oportunidades de escuchar acerca de las bendiciones de su regreso a la iglesia. Bien, nos escribe Jim. Bendiciones, querido diácono Jones. ¿Por qué su estudio de los primeros padres de la Iglesia Católica lo llevó hacia la Iglesia Católica y no a la Iglesia Ortodoxa? Gracias, Jim. Jim, es otra muy buena pregunta, porque originalmente yo fui a la Iglesia Ortodoxa. Cuando yo estaba leyendo acerca del desarrollo de la liturgia de San Juan Crisóstomo, la liturgia de Santiago se pueden encontrar en la Iglesia Ortodoxa. Así que la primera iglesia donde fui fue una iglesia ortodoxa. Y fue en esa iglesia que yo conocí la liturgia con el incienso. Yo nunca antes había ido a una misa católica. No quise ir. ¿Por qué ir? Yo era pastor. Pero con el entendimiento que el desarrollo de la liturgia cristiana, y estoy hablando de los 17 siglos de liturgia, así que fui a la iglesia de San Constantino de Santa Elena. Es una iglesia ortodoxa griega. El párroco de esa iglesia y yo éramos amigos porque yo le compré su primera iglesia. Así que él me invitó a ir detrás del iconostasio para ver la liturgia antes que entrara la gente con las vestimentas y cuando cortan el pan y todo eso. Y tuve muchas ganas de volverme ortodoxo. De hecho, hasta el día de hoy me encantan los ortodoxos. De hecho, ellos me ofrecieron el sacerdocio. Me dijeron, y estos eran hombres con mucha influencia, me dijeron, conocemos al patriarca y usted puede ser sacerdote, lo haremos sacerdote, lo enviaremos a Constantinopla y lo prepararemos y lo haremos sacerdote. Por favor, venga con nosotros. Y me sentí muy tentado porque me encantó la liturgia de ellos. Pero había un problema con la cátedra de San Pedro. Los ortodoxos